Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos contigo saludándote esta mañana. 28 de septiembre ya es hoy y bueno, pues estamos contentos de saludarlos a través de esta radio y bueno, pues muy contentos de poder llegar a ti en este programa que hemos denominado Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Y bueno, pues gracias por estar allí con nosotros, estar sintonizándonos, agradecemos esa confianza que nos das. Hoy vamos a hablar un tema y vamos a entrar de lleno a él. Un tema muy interesante. ¿Dios tiene hijos consentidos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente? ¿Dios tiene hijos consentidos? Yo creo que no es que Él quiera tenerlos, sino que algunos de sus hijos se consienten. Y cuando digo esto, me refiero a que disfrutan de lo que es tener un papá como nuestro Dios. Tener a alguien que nos ha dicho que tenemos las ventanas de los cielos abiertas, que nos ha dicho que va a respaldar los pasos que demos, siempre y cuando lógicamente estemos de acuerdo a su palabra y no vayamos en contra de sus principios. Pero ¿te acuerdas cuando estuvo la historia de cuando Moisés dejó el cargo y se lo dio a Josué? Antes, cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la columna de fuego se movía, el pueblo se movía. Pero en Josué sucedió lo distinto y ahora esa herencia la tenemos en Jesús también. Ahora cuando nosotros nos movemos, increíblemente, aunque nuestra mente no lo pueda entender, Dios se mueve. Así es, Dios nos respalda. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Es muy interesante poder entender todo el contexto que implica esta pregunta. ¿Dios tiene hijos consentidos? Yo insisto que sí. ¿El por qué? Porque hay gente que ha aprendido a conocerlo, no como un Dios tirano o como un Dios que está muy lejos, allá en los cielos, sino como un padre con el cual se tiene una relación personal, una relación íntima. Yo creo que lamentablemente nuestra sociedad no nos ha podido dar, la sociedad, o no se ha podido encontrar un ejemplo, un modelo a seguir de un buen padre. Lamentablemente los padres de nuestra sociedad siempre son alcohólicos, nunca son comprometidos con su familia, son muy pocos, son escasos los que realmente están allí pendientes de sus hijos, pendientes de su esposa. Y esa sociedad, esa situación en la sociedad nos lleva a vivirlo, a entender que de pronto la relación con un padre y un hijo no es muy buena, pero cuando tú conoces a Dios, esa relación tal vez frustrada en tu vida, porque tal vez tú no tuviste un papá, tú no tuviste una imagen paterna, sino que nada más estuvo tu mamá quizá contigo, como fue en mi caso. Cuando conoces a Dios empieza a aparecer ese papá que nos faltó cuando éramos niños, que estuvo allí, que no estuvo allí para abrazarnos, para darnos sentido de protección, seguridad, sentido de pertenencia, pero cuando aparece Dios en nuestras vidas, Él se convierte en eso, y Jesús nos enseñó eso. Jesús llegaba y decía: vengo a darles a conocer el corazón de mi Abba, un corazón de padre, un corazón de amor. Y eso es lo que predicó. Por eso los fariseos no podían entenderlo, porque sus mentes estaban cauterizadas, estaban entenebrecidos su conocimiento a falta de una relación. Vivían solamente una religión. Y mira qué precioso que Jesús nos dijo: vengo a darles a conocer el corazón de mi Abba, un corazón de amor. Y eso fue siempre lo que habló. Siempre habló de su Padre y quería que nosotros lo conociéramos de esa manera. Entonces, insisto con la pregunta: ¿Dios tiene hijos consentidos? Yo, respetando tu punto de vista y cualquier otro punto de vista, yo creo que sí. Pero no es que Él quiera consentir o ame más a uno que a otro, sino que aquel hijo que tiene ese discernimiento de pronto de Dios, esa revelación dada por el Espíritu Santo de Dios como un padre, entonces se consiente en los brazos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, esto trae un respaldo bíblico, por supuesto. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, está hablando Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjate, qué tremendo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Sabes, amigo, amiga que me escuchas? Muchos de nosotros seguimos siendo niños. Somos herederos, pero seguimos siendo niños. No hay ninguna diferencia tal vez entre un esclavo y entre un hijo, como lo dice aquí, o entre mi persona. Tal vez sigo careciendo del entendimiento de las bendiciones que Dios tiene para mí, que mi Padre me ha dado.
quiero hablarte de la herencia para que podamos explicar y entender mucho mejor este tema. Solo los hijos heredan. Un esclavo no es digno de herencia. Un pecador no se siente digno de una herencia. Un indigno, pues menos. Y un hijo no va a entender que es heredero hasta que no crezca, hasta que no madure. Quizá lo que nos ha faltado en algunas ocasiones es madurar. Y cuando me refiero a la palabra madurar, me refiero también a conocer, a tener inteligencia, a tener sabiduría, pero sobre todo conocer lo que se nos ha entregado. ¿Sabes? Si yo te diera a ti $1.000.000, pongamos más, $100 millones, ¿qué harías? ¿Saldrías a la calle? ¿Seguirías caminando igual? ¿Seguirías caminando tal vez con la cabeza inclinada como caminas siempre? ¿O en este momento ya con esa herencia en ti, te levantarías completamente orgulloso y feliz por lo que tienes, sabiendo que ahora puedes comprar lo que quieras y bendecir a la gente que quieras? Una herencia, amigo y amiga, redefine tu identidad, pero la palabra nos acaba de hablar, en nada difiere el niño, el heredero del esclavo en cuanto es niño, en cuanto no ha conocido lo que tiene, lo que es para él, lo que Dios le entregó, su herencia. Así que es bueno que conozcamos nuestras herencias y nos consintamos, con papá, porque él tiene mucha herencia para sus hijos. Una herencia redefine tu identidad. Es un principio que tienes que aprender, y solo los hijos heredan, y tú eres un hijo amado de Dios, y tú eres una hija amada de Dios. El segundo principio que podemos aprender es: todo argumento poderoso aplasta un argumento malo. Eso es la herencia. Cuando nosotros apenas empezábamos a los caminos de Dios, había tantos argumentos equivocados en nuestra mente, y el problema es que hoy mismo hay muchos argumentos equivocados en nuestra mente. Aún siguen estando allí y debemos de quitarlos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder vencer argumentos equivocados? Pues con argumentos correctos. ¿Y dónde encontramos esos argumentos correctos? En los principios de la palabra de Dios. Allí es donde vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar y ser moldeados en otro hombre, en otra mujer, así como le sucedió a Moisés. ¿Te acuerdas? Cuando estuvo en la zarza ardiendo, enfrente de la zarza ardiendo, él, su actitud, su forma de expresarse, yo creo que hasta sus pensamientos eran de una persona que no podía hacer lo que Dios le estaba encomendando. Él se sentía incapaz. Él se sentía incapaz de poder llevar a cabo esa labor que Dios le estaba encomendando. Pero Dios empezó a hablar, le empezó a dar argumentos y empezó a moldearlo, a cambiar su manera de pensar. ¿Sabes? Un principio más que hablamos nosotros en Casa de los Sueños, cuando estamos compartiendo la palabra, es: nunca cambiarás tu vida hasta que no cambies tu manera de pensar. Muchas personas siguen viviendo igual, siguen insistiendo tal vez en cambiar su vida, pero no cambian su manera de pensar. Todo empieza por allí, porque los argumentos poderosos de Dios aplastan cualquier argumento equivocado o del enemigo. Eso es, amigo y amiga, herencia. Y los hijos, solo los hijos heredan. Así que hay que tener mucho cuidado. A veces nuestro problema no es de provisión, sino de revelación. Porque todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Solo tenemos que, ahora sí, tener esa revelación para poderlo apreciar y empezarlo a usar para bendición no solamente mía, de mi familia, sino de las personas que me rodean. Todo comportamiento es el resultado de mi identidad. Mi forma de pensar determina lo que soy. Lo que pienso, fíjate bien, lo que pienso proyecta a los demás lo que soy. Eso es tremendo. Mi comportamiento es el resultado de mi identidad. Así que, ¿quién eres? ¿Eres un esclavo? ¿Eres un siervo? ¿Eres un indigno? ¿Eres un pecador? ¿O eres un hijo amado de Dios? ¿Eres una hija amada de Dios? Ahora, tú contéstate esa pregunta y empieza a analizar cuál es tu comportamiento. ¿Estás comportándote como una hija amada? ¿Como un hijo amado? Entonces, estás realmente disfrutando de lo que es un papá único y especial. Y te dejas consentir por él de esa manera. La fe, amiga y amigo, o la confianza, va a ser el resultado de los recursos
que tú tienes, pero mejor dicho, de los recursos que te son revelados que tienes. Porque muchos tienen los recursos, pero no los usan. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación de eso que tienen. Tal vez están buscando algo, ansiando algo, y lo tienen enfrente de sí, o tal vez en sus manos, pero no se han dado cuenta, porque recuerda lo que dijimos de la palabra. En nada difiere el heredero del esclavo, en cuanto el heredero es niño. No ha conocido lo que tiene. Hay que reconocer todas esas bendiciones maravillosas que Dios tiene para nosotros. Nos vamos así con el primer corte. Vamos a escuchar a Ver Zavala con este canto precioso y regresamos en unos momentos más aquí a Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Nunca había visto tan cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris, mas nunca había visto llover así. Muy bien, regresamos con ustedes. Gracias por seguir acompañándonos en Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Aquellos que van más allá de pronto con Dios, que no se quedan en la puerta, no se quedan en los atrios, sino que avanzan hasta su presencia. Yo creo que es allí donde hay una más grande comunión y lógicamente nuestra fe crece.
Vamos a hablar ahora sobre la fe. ¿Qué te parece? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo hacemos que nuestra fe crezca? Bueno, este tema no lo tenía yo preparado, pero se me hizo interesante ahorita que mencioné esto. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces tenemos fe para algunas cosas y no tenemos fe para otras. ¿Te ha pasado? De pronto decimos, sí, Dios va a hacer esto. Y creemos y sabemos que Dios lo va a hacer, que Dios lo puede hacer. Cosas que de pronto quizás son más personales y ahí como que nos da un poco de duda. Pero la palabra de Dios dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice más adelante que Él es galardonador de los que le creen. O sea, Él premia la fe, Él responde a la fe. Mira, ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? Bueno, muy fácil y es muy interesante y viene también con el contexto que estábamos hablando. ¿Te acuerdas de que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Así viene la fe. Pero ¿cómo poderlo entender? Vamos a parafrasearlo. La fe viene al escuchar un argumento poderoso de Dios. ¿Y qué es un argumento poderoso de Dios? ¿O dónde lo encuentro? Precisamente en su palabra. Al entender los principios, al entender las bendiciones que Él tiene para mi vida, mi fe crece. Mi fe se va a un nivel más alto para poder ser usado de un nivel lógicamente también más alto. Bueno, insisto con Moisés. Moisés estuvo delante de la zarza ardiendo y fue su fe fortalecida. Él no tenía fe para lograr sacar al pueblo de Israel de la cautividad. No tenía ni fe en sí mismo y no tenía ni fe en Dios. Pero ¿qué crees? Dios se le manifestó y empezó a dar argumentos. Empezó Moisés a escuchar esos argumentos, esas palabras de Dios y empezó a tener fe. Fíjate bien, qué interesante. No solamente es tener fe en Dios, sino también fe en uno mismo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es increíble esto. ¿Sabes? Las religiones, la clásica religión, la religión tradicional o la religión de pronto católica, la que quieras, siempre la iglesia tradicional enseña que Dios es el alto y sublime que habita la eternidad, el poderoso en batalla, el santo, santo, santo. Y sí, Él es todo eso y mucho más. El principio y el fin, el alfa y la omega. O sea, no hay nadie que pueda entender a Dios y nada que pueda expresar lo que es Dios. Las palabras se nos acaban por todo lo que Él es. Y está muy bien saberlo, pero también ahora, algo que se le ha olvidado a la iglesia enseñar, es lo que somos en Él y lo que podemos hacer en Él. Y la esencia que Él nos regaló a través de Jesús. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos su naturaleza en nosotros a través de Jesucristo. Entonces, ahí es donde nuestra fe tiene que fortalecerse y tiene que crecer por esos argumentos poderosos que vienen a nosotros. ¿Quiénes somos? Éramos, vamos a entenderlo de esta manera, para nunca olvidar de dónde venimos. Éramos olivo silvestre, éramos lo vil y lo menospreciado, pero ahora hemos sido injertados en la vid y somos parte de Jesús. ¡Wow! Eso debe de redefinir nuestra identidad. Eso debe de hacernos consentirnos con nuestro papá, sabiéndonos ahora sus hijos. ¡Wow! Eso es herencia, amigo y amiga. Eso es herencia. ¿Y cómo crece la fe? Dijimos, a través de escuchar argumentos poderosos de la palabra de Dios. Y, como te decía, creer también en nosotros, en lo que Dios, en lo que Dios puede hacer a través de ti, en lo que Dios puede hacer a través de mí. Así que hay que estar bien apercibido de todo esto. Y es fácil. ¿Cómo hago crecer mi fe? Escuchando la palabra, leyendo la palabra, aplicando sus principios, esa sabiduría de Dios a mi vida día a día, y de esa manera mi fe va a ir, pero sí, al infinito y más allá. Así como dice nuestro brother, nuestro amigo Buzz Lightyear. Vamos a escuchar este tema musical en esta pausa. Regresamos en un momento. Esto es el grupo Antena con Bailando con los Ángeles. Y regresamos en un momento a Acceso Libre, el protocolo
a su presencia. Puedes oír la música del cielo, puedes oír el eco de su voz, puedes oír la melodía del eterno, es el latido de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Puedes sentir la música del cielo, puedes sentir el canto de la verdad, puedes sentirlo rompiendo el silencio, es el sonido de la libertad. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Ven a bailar con los ángeles. Ven a bailar al ritmo de su corazón. Al ritmo de su corazón. Hay muchas formas de ofrecerte ofrenda y muchas más de ver tu bendición, pero la que quiero darte en este momento. Muy bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros y participar en lo que es esto que hemos llamado, este programa que hemos llamado Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Bueno, vamos a hablar ahora sobre una historia muy interesante. A ver qué podemos aprender de ella y aplicar a nuestra vida. Insisto con la pregunta del inicio, ¿Dios tiene hijos consentidos? Hay hermanos y hermanas que son hermanos por sentimientos. Hay hermanos y hermanas que son hermanos por convicciones. Vamos a llamarlo de esta manera. Hay hermanos y hermanas que son cristianos por sentimientos. Hay hermanos y hermanas
que son hermanos por convicciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, te lo explico con esta historia. Cuando el emperador Constantino un día iba a la guerra, el emperador de Roma, en ese entonces había persecución contra el pueblo cristiano. A los cristianos los aventaban a los leones. Fíjate, el emperador Nerón, antes del emperador Constantino, dice en la historia, no la Biblia, la historia dice, nos menciona, que él agarraba a los cristianos y los ponía como antorchas humanas afuera de su palacio en las noches. Ese era su hobby, ver cómo se quemaban, quemados vivos allá afuera de su palacio. Es tremendo, ¿no? Qué horror, qué corazón tan despiadado. Y bueno, pues porque eran perseguidos los cristianos en ese entonces en Roma. Pero bueno, dejemos la historia de Nerón, que era un hombre sádico, un hombre malo, tremendo. Pero bueno, dejemos esa historia, quizá más adelante podremos hablar más de él. Pero hablemos sobre Constantino, porque aquí viene algo muy interesante sobre lo que yo te comentaba de cristianos de convicción y cristianos de sentimientos. Mira, el emperador Constantino un día salió a la guerra y de pronto tuvo un sueño, y en ese sueño se le apareció una visión en el cielo que decía: con este signo vencerás, y el signo que le aparecía allí era una cruz. Ahora, lógicamente eso era en latín, yo no tengo aquí las palabras en latín para poderte decir exactamente qué era esa expresión en latín, pero la traducción era: con ese signo vencerás. Pues él creyó que era un mensaje del cielo y le puso a todos sus soldados ese signo. Cuando lo hizo, todos salieron a la guerra y ganó esa batalla que parecía imposible. De tal forma que él dijo: ahora he entendido algo, Dios se me reveló. Dios quiere que el cristianismo sea nuestra religión. ¿Y sabes qué hizo? Hizo que todo el pueblo romano, que antes adoraba a Júpiter y a Diana de los Efesios, ¿la recuerdas? Ahora tomaran la religión cristiana. Y allí fue cuando dejaron de perseguir a los cristianos, porque se convirtieron los romanos al cristianismo. Ya luego empezaron a administrar diferentes lugares para poder hacer, sus reuniones, y de ahí salen los sacerdotes, los obispos que dominaban o que regían diferentes regiones, y así empiezan a crecer hasta que llegamos al Papa. Digamos que en ese entonces el primer Papa que hubo fue precisamente Constantino. ¿Por qué? Porque él fue quien empezó a poner la religión ahora, pero sin estar convencidos. El Dios que tenían ellos, ahora lo convirtieron en Jesús, y la diosa que tenían ellos la convirtieron en María. Diana de los Efesios se convirtió en María. Entonces allí es donde aparece lo que es la iglesia del catolicismo romano, y empieza lamentablemente un manipular horrible del evangelio, ¿no? En fin, lo que quiero decirte con todo esto es que muchas personas en la iglesia el día de hoy están como los romanos. Se convirtieron, pero sin estar convencidos. Cambiaron el nombre de su Dios, quizá porque les convenía, quizá porque pensaron que era lo correcto, porque se los mandaron, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Dios, nunca lo han tenido. Tú puedes saber mucha Biblia, mucha, pero lo que necesitas es tener un encuentro con Dios. Lo que necesitas no es ir a la iglesia. De nada sirve que vayas a la iglesia todos los días y te la pasas allí metido o metida, si tu vida sigue siendo peor que antes, porque ahora tienes la verdad y sigue siendo igual que antes, y no puede ser. Tienes que dar fruto, tienen que verse los frutos. Eso es lo más importante para que realmente podamos entender si estamos bien o estamos mal. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, sí o no. Entonces, por eso empecé a hablar de convicción o sentimiento. Muchos por allí se la pasan viviendo en el sentir. Ay, hoy sentí tan bonito. Ay, hoy fue tan maravilloso. Hoy fue único, fue especial. Y al siguiente día, hoy estuvo tan feo. Hoy no sentí nada. Hoy no disfruté nada. Pero nuestras vidas, dice la palabra, que no pueden ser así. No deben ser así. Deben ser vidas de convicciones,
de principios. No podemos estarnos moviendo como una hojita que se la lleva el viento, o como una piedra en la calle que patea cualquier persona, para todos lados. No podemos ser así. Tenemos que tener convicción y estar bien convencidos de lo que estamos creyendo y estamos viviendo. Así que ahí te la paso para que estés meditando sobre esto y podamos ser hijos con convicción, no de sentimentalismos. Yo creo que esos son los hijos de convicción, los que son consentidos, los que se consienten, los que papá consiente, porque puede confiar en ellos. Aquellos hijos que son de sentimientos, no se puede confiar en ellos, no se les puede delegar, porque un día están arriba y un día abajo. Ahora, no quiero juzgar, porque hay muchos contextos que se pueden entender a través de eso. Personas que han sido muy lastimadas y que lamentablemente han sido rechazadas y siempre están a la defensiva y todo lo toman a mal. Todo lo toman de pronto así como un ataque, como algo personal. O lo malentienden, ¿verdad? Lo interpretan siempre de esa manera. Se proyectan lamentablemente así. Claro, no podemos ser tan duros y tachar a esas personas pues de algo malo, ¿no? Pero sí, si está en nosotros el poder crecer y madurar, el poder sanar precisamente esas heridas, dejemos que Dios nos sane y hagamos lo que tenemos que hacer. Por nuestros frutos nos conocerán. Muchas gracias por participar con nosotros. Me despido de ustedes con esta hermosa alabanza llamada Bienaventurada, que nos interpreta Julissa, de su álbum En las alas de tu amor. Está sensacional, a mí me encanta. Espero la disfrutes. Hasta la próxima en Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Hay muchas formas de ofrecerte ofrenda y muchas más de ver tu bendición, pero la que quiero darte en este momento es ofrenda que sale del corazón. No quiero darte alguna que no me cueste, sino la que en sacrificio he de ofrecer. Recíbela, Señor, hoy te la brindo. Permite que sea agradable ante tus pies. Que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Bienaventurada soy. Que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Bienaventurada soy. Llevaré a tu presencia, envuelta en aroma de piedad, sacrificio de justicia y de alabanza, adornarán tu trono de bondad, como la viuda que dio lo que tenía. Así quiero entregarte mi corazón. Mi ofrenda es voluntaria y la presento ante tu altar. Que de mis labios nace y la quiero cantar. Y abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Bienaventurada soy. Y abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Bienaventurada. Hey!
abrirás las ventanas de los cielos.